A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, Why are you persecuting me? ¿por qué me persigues? He said, Who are you? Preguntó él. ¿Quién eres, The Señor? reply came, Respondió la voz: I am Jesus. Soy Jesús, a quien tú Now get persigues. up and go into the city. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. The men who were traveling with him Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. for 3 days he was Allí unable. estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. There was a disciple in Damascus Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. said to him in a El vision. Señor lo llamó en una visión. He Ananías, answered, Here I am. respondió él, aquí estoy, The Señor. Lord said to him, El Señor Get le up dijo: and go to the ve street a la calle mayor, a casa de and Judas, ask at the house y of Judas for a preguntas man from por un tal Tarsus. Saulo de Tarso. He is there praying. Está orando In a y ha vision visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la he may vista. regain his sight. Ananías But Ananias contestó: replied, Lord, Señor, I have he heard oído a muchos hablar de ese individuo what y del evil daño he has done que to ha the hecho a Lord tus fieles en in Jerusalem. Jerusalén. And here he hath Además, authority from the trae chief autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu said to nombre. him, El Señor le dijo: For anda, this ve, man is a chosen que ese vessel hombre es to un bear my instrumento name before elegido por mí Gentiles, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes and I will show y a him what los he must suffer israelitas. for my name. Yo le enseñaré So lo que tiene Ananias que went and sufrir por entered mi the nombre. house. Laying Salió his hands Ananías, on him, he entró en said, la casa, le impuso las manos y dijo: The hermano Lord said to Saulo, me, el Señor Jesús, Jesus, who que appeared se to you te on the road by apareció which you cuando came, venías por el that you may camino, regain your sight me ha immediately. enviado para que recobres la vista y te llenes de Immediately, Espíritu Santo. things like scales fell from Inmediatamente se his le eyes, cayeron de los ojos una especie de he escamas got up and was y baptized. recobró la vista. Se levantó y lo And recovered bautizaron. his strength. Comió y le volvieron las fuerzas. He stayed some days Se with quedó them. unos días con los discípulos de He Damasco began at once to y proclaim luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Go out to all the world and tell the good news. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Praise the Evangelio. Lord, all you nations. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio. For steadfast is his Firme es su misericordia con nosotros, mercy of the Lord. su fidelidad permanece por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever eats my flesh and drinks my El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine.
The Jews quarreled among En themselves. aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su Said to carne? them, Entonces Jesús les Assuredly I dijo, say to you, les aseguro, unless you eat the flesh que si no and drink comen the la blood carne del Hijo del of Hombre y no beben su sangre, within no you, tienen vida en ustedes. whoever eats my El flesh que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el for my último día. flesh is Mi true carne food, es and my verdadera blood comida, is true y mi drink. sangre es verdadera Whoever eats my bebida. flesh and El que drinks come my mi carne y blood bebe mi sangre believes in habita me en and mí I in y him. yo en él. Just as the living El Father Padre sent me, que vive me ha and I live enviado, because y of the yo vivo Father, por el Padre. so also the one who Del mismo believes in modo, me el que me will live come because of my word. vivirá por mí. This is the bread that came Este down es from el pan que ha heaven. bajado del cielo, Unlike your ancestors no who como el ate de the sus bread padres que lo and comieron y whoever eats murieron. this bread El que will come live este pan forever. vivirá para siempre. These things he said Esto lo while dijo Jesús teaching en la at sinagoga, Capernaum. cuando enseñaba en Cafarnaúm. Verbum Domini. In the first reading from Acts today, En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hoy leemos acerca de la súbita revelación de and we see Jesús Paul's a subsequent Saulo conversion. y vemos la We posterior would focus conversión upon this de account él a San Pablo. to highlight, of course, its A menudo nos gusta extraordinary, resaltar especially el how carácter Paul changed from extraordinario, being a zealous enemy especialmente como Pablo cambia de ser enemigo to one y of the most perseguidor de la widespread iglesia evangelizers of all a time. uno de los más grandes apóstoles y However, I thought for evangelizadores. today, I would focus on Sin the character embargo, and pensé que ministry hoy me enfocaría en un of since elemento there is one diferente person de in la this historia. account Parece who ser que hay doesn't una get enough persona en attention, este relato que and that's usualmente no Ananias. recibe suficiente atención, While el there are several discípulo men named Ananías. Ananias in the A pesar que hay Gospel of muchos Acts, hombres con nombre this Ananías en particular el libro de los Ananias Hechos, is only este recounted Ananías in en one particular solo se menciona en este There's párrafo a brief mention de este libro in y Acts when es una Paul breve gives his mención account más adelante of his cuando conversion. Pablo ofrece su relato de su Yet from this one conversión. paragraph, we Sin can embargo, en conclude este that párrafo Ananias podemos was concluir a que witness Ananías in tuvo un Saul's papel conversion. clave en la Ananias conversión was a de San brother Pablo. and a friend Ananías to another era believer in the hermano y church amigo de un who enemigo loved conocido de la iglesia and y respected. realmente amaba a su enemigo como hermano. Imagine being in the shoes of Ananias Imagínense estar en and el lugar receiving a de vision, Ananías and he would cuando tell you to recibe go una to seek visión out y Paul escucha que el Señor le at dice the que at vaya the y house of a busque man a named Pablo Judas. en la casa de un hombre llamado Ananias had Judas. likely remained in hiding Ananías for probablemente fear of being estaba captured también and put to death. oculto por temor a ser capturado y ejecutado por He had Pablo. obviously heard the news from other Christians Obviamente había about Paul's escuchado las noticias de otros cristianos fears acerca de la lack brutalidad of de mercy Pablo and y sympathy. su falta total de misericordia y simpatía The hacia los situation would have been cristianos. comparable to a La person in situación Germany hubiera sido comparable a una hearing that persona en Hitler Alemania escondiendo was going to judíos carry durante out la a massive Segunda Guerra assault. Mundial y que le dijeran que debe ir a buscar a un oficial de Ananias la has no SS. knowledge of the vision Ananías no tiene the Lord had given conocimiento to de Paul. la visión que el Señor le había He has no dado knowledge a about this, Pablo just y what no Paul tiene tells him. conocimiento de esto, And so he must take solo lo que el Señor le dice. his word. Así que debe creer la Now, at palabra first, he del seems Señor. to be hesitant. He first seems to Primero protest parece after reminding titubear, the Lord parece of the protestar reputation of cuando le violence recuerda al Señor against de la Christians. reputación de violencia que tiene And when the Pablo Lord contra then los assures cristianos. Ananias Pero cuando that el Paul is a Señor chosen instrument cons- to le bring the name of asegura a Jesus Ananías que before the Pablo es un Gentiles, kings, instrumento and the children of para Israel, llevar el nombre de Jesús Ananias ante is faced los with a choice. gentiles, reyes He y can los either hijos de listen to Israel, fear and disregard the Saulo Lord's enfrenta command, una decisión. which would, of course, Ananías enfrenta una lead decisión. to serious consequences Puede for himself obedecer la orden and del others, Señor, lo cual puede or take conllevar the Lord at his word consecuencias graves para él, and go to seek out Paul. And o Ananias would puede have had obedecer la every palabra reason del to Señor y believe buscar a Pablo. and even to despise Ananías hubiera Paul. tenido todo motivo para creer e After incluso all, para odiar a he Pablo. had Y some of quizás Ananias' own family Pablo and friends killed
or captured. había mandado a matar a algunos de los familiares o Instead, amigos Ananias de is moved Ananías. by his love for the Lord. En cambio, Ananías se ve movido por su amor al Señor y decide confiar He en la believes that the palabra del Lord will not Señor. lead him into danger. Cree que el Señor no lo llevará hacia el peligro. Así que And while it is true that prosigue Paul is con going to fe. be the Lord's Y chosen mientras que es instrument to cierto que proclaim Pablo the será gospel to el the instrumento nations, elegido del Señor para proclamar el Ananias Evangelio a is las also a chosen naciones, instrument. Ananías también es un instrumento elegido del Señor. Ananias is the Lord's chosen instrument Ananías es el instrumento elegido del Señor para ser apóstol and also para his friend Pablo and his brother. y también amigo y hermano de Ananias él. must now see in Paul Ananías debe ahora the ver dangerous en enemy of the Pablo church. no meramente un enemigo asesino de la iglesia, sino un In hermano fact, en when Cristo. Ananias goes to see Paul, De hecho, he cuando explicitly Ananías calls va a ver Paul a his brother. Pablo, explícitamente le llama Paul is even hermano, baptized. antes que He Pablo says to him, incluso Saul, my fuese brother, bautizado. the Lord has sent Dice, me, Saulo, hermano, Jesus, who el appeared to you Señor in the way Jesús by which you que se came, te apareció en el to camino, clean me yourself envía and be filled with para the que Holy Spirit. recobres la vista y quedes lleno Thus, del Ananias shows Espíritu great Santo. kindness, Así pues, graciousness, Ananías and muestra generosity gran bondad, towards this man gracia y who until generosidad recently hacia este hombre que had hasta purposed to kill and double cross recientemente against others. había mandado matar a cristianos y Ananias había truly loves his enemy, lanzado acusaciones contra prays otros. for one who has Ananías persecuted him, realmente ama a su enemigo y reza por alguien que lo había perseguido y a sus hermanos en Ananias is Cristo. the Lord's chosen instrument. Through him, Ananías es el instrumento elegido del God's Señor. love and Mediante él, mercy. Pablo experimenta el amor, misericordia y And after sanación de spending several Dios. days with the Y disciples, después de he pasar sets varios out días con los and discípulos, begins his own Pablo public ministry, thanks to the emprende grace su that God gives. propio ministerio gracias al testimonio de Ananías. This account of the relationship Este relato de la relación entre illustrates Ananías a y teaching that Pablo has long been ayuda a germinated ilustrar una in enseñanza church que ha society. sido desde What's the largo concept of universal parte de la brotherhood? enseñanza social de la Iglesia de This teaching Cristo, is built upon the la foundation of hermandad dignity of universal. the human person. Esta enseñanza está cimentada All people are sobre la created in the dignidad image de and likeness toda of God. persona, todos creados a imagen y Pope semejanza de Francis Dios. highlights this teaching El of Papa universal Francisco brotherhood recalca esta in his enseñanza de encyclical la hermandad universal en su Brothers and Sisters. encíclica Fratelli Tutti, The Holy Father says, todos the hermanos. El church Santo is Padre dice applicable que la only Iglesia above her tiene un charter papel of público por educational encima y más activities. allá de su She works for the actividad de advancement of educación y humanity de la caridad. and universal Trabaja fraternity. para el progreso She does de la not claim to humanidad y compete la with earthly fraternidad authority, universal. No but alega offer herself competir con as a poderes family among terrenales, families. sino se ofrece a sí misma This is como the church, familia entre las ready to familias. witness in today's Esta world, es la Iglesia open dispuesta to a dar faith testimonio en and el love mundo for de the hoy, Lord, dispuesta and for those a la whom he loves fe, with amor y esperanza del preferential love. Señor y a aquellos a quienes ama Home con with amor open doors. preferencial. The church is a home with open doors Hogar con las because she is a mother. puertas abiertas, porque es una Now, there madre. may be some who think that the idea of Puede que hay algunos que universal piensen que brotherhood la is idea something de that la was taken from hermandad universal Freemasonry sea algo or is tomado something de los masones o something algo that Pope Francis just cooked up liberal que el himself. Papa Francisco Well, there acaba is even a de paragraph adoptar el in mismo. Pero aquí Catholic tenemos social un teaching in the párrafo compendium of the de Church la Fathers. enseñanza social de la This is from Iglesia del paragraph compendio 145. de la Iglesia, es This el párrafo compendium came out together 145. before Este Pope compendio Francis, salió en el 2004, together antes with del Papa equality Francisco, in the junto recognition con la of the dignity igualdad of each y el person. reconocimiento de la dignidad de cada persona There must y also be an cada pueblo. awareness that it will También be debe haber una possible to save and conciencia promote de que human será dignity posible salvaguardar y only if promover this is la done dignidad as a humana community, solo si esto se realiza collectively como humanity. comunidad por Only toda la through the humanidad. mutual action of individuals Solo and a través de la communities acción mutua de los sincerely individuos y concerned with las the good of personas humanity sinceramente preocupados por el can bien de todos genuine los and hombres y universal mujeres brotherhood puede take una root. hermandad universal genuina Otherwise, the alcanzarse. persistence of conditions Por of el social contrario, la disparity and persistencia de las inequality condiciones will make us de all poorer. disparidad e inigualdad nos hará a todos más Also, pobres. from the Second Vatican Council document, También Gaudium et el Spes, Concilio Vaticano II, el documento Gaudium et Spes, dice en el God, número whose fatherly 24, concern for everyone Dios, quien ha seguido willed that tiene all la men preocupación por should be todos, one ha family querido que todos los and treat hombres one another constituyan with una the sola spirit of familia brotherhood. y se traten a todos unos a otros con Having been espíritu created in de the image of hermanos, God, pues habiendo who from
siendo creados a imagen de Dios, quien de un hombre creó a la raza humana entera y les ha hecho vivir por toda la faz de la tierra. Todos los hombres están llamados a una sola meta, que es alcanzar a Dios. Now, if anyone thinks that universal brotherhood is Si merely alguien piensa que la hermandad universal es meramente un invento del Concilio Vaticano II, el Papa Pío XI dice en su encíclica de 1922, Ubi Arcano Dei Concilio, que es antes del Vaticano II, y cito, el patriotismo, el estímulo de tantas virtudes y tantos actos nobles de heroísmo, cuando se mantiene dentro de los límites del amor de Cristo, se vuelve meramente una ocasión y incentivo añadido de grave injusticia, cuando el amor verdadero del país se degrada a la condición de un nacionalismo extremo, cuando nos olvidamos que todos los hombres son hermanos nuestros y miembros de la misma gran familia humana, que otras naciones tienen derecho igualitario con nosotros de la vida y la prosperidad. Y un papa más de antes del Vaticano II, el Papa Leo XIII, dice en 1891 en su encíclica Rerum Navarro, si los preceptos cristianos prevalecen las dos clases, está hablando de los ricos y los pobres, no solo estarán unidos en los vínculos de amistad, sino también en aquellos del amor fraterno, pues entenderán y sentirán que todos los hombres son hijos del Padre común, o sea, de Dios, que todos tienen la misma meta, que es Dios mismo, quien es el único que puede crear a los hombres y a los ángeles absolutamente y perfectamente felices, que todos y cada uno somos redimidos por Jesucristo y elevados a la dignidad de hijos de Dios. Y así pues estamos unidos con vínculos fraternos, tanto unos con otros como con Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. El hecho es que Ananías amó a Pablo como hermano, incluso antes que Pablo se convirtiese en miembro de la iglesia. Es este tipo de amor fraterno universal el cual estamos llamados a tener para todos los hombres y mujeres para poder entrar en un diálogo fructífero y guiarnos unos a otros más cerca a la verdad y al final a Jesucristo, que es la verdad misma. Si amamos a los miembros de nuestra propia familia inmediata, y espero que así sea, cuanto más estamos llamados a amar a los miembros de nuestra familia universal. Como Jesús mismo dice en el Evangelio según San Lucas, si amas a aquellos que te aman, ¿qué crédito tiene eso? Pues incluso los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si le haces el bien a los que te hacen el bien a ti, ¿qué crédito tiene eso? Pues incluso los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué crédito tiene eso? Incluso los pecadores le prestan a los pecadores para recibir su paga. Pero ama a tu enemigo y hace el bien y presta sin esperar que te devuelvan. Y tu recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, pues Él es bueno a los desagradecidos y los egoístas. Sean misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. From selfishness. Los cristianos están llamados a apartarse del egoísmo y de la falta de amor al prójimo. Están llamados a ser hermanos mutuos unos con otros y a amar a todos los pueblos y no meramente a aquellos que ya son cristianos o miembros de sus propias familias, sino llamados a amar universalmente, porque todos los pueblos al final son hijos de nuestro Padre en el cielo. Estamos llamados a estar unidos en Jesucristo nuestro Señor. La gente necesita encontrar el amor de Cristo a través de otros cristianos, así como Pablo encontró el amor de Dios a través del humilde discípulo Ananías.